Saludos cordiales, mis estimados hermanos. Gracias por acompañarnos en este tiempo de capacitación para el ministerio. Estaremos tomando este curso de homilética ministerial. Esta es la homilética básica que es necesario para poder desarrollar nuestro ministerio de predicación y enseñanza, ¿sí? Porque de esa manera vamos a ayudar a muchas personas a conocer y comprender la palabra de Dios. Así que bienvenido a este curso de homilética ministerial, lo básico de la homilética. Bueno, los alumnos han recibido este material ya por correspondencia, así que ya deben tener en sus manos y con ello vamos a trabajar. Ya tenemos en la primera página tenemos el bosquejo del curso. Ahí tenemos 14 lecciones que es parte de este curso básico. Esperamos en este tiempo concluir esas 14 lecciones que nos va a ayudar a ver panorámicamente lo que es el trabajo de la homilética. Ya, mis estimados, entonces estemos dispuestos a percibir, ¿no? Cuál es el propósito de Dios para nuestro ministerio de la palabra, la predicación. Vamos a orar a Dios encomendándonos en sus manos gloriosas y vamos a explicar también por los alumnos, que los alumnos puedan cumplir este proceso de aprendizaje, ¿no? Oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por el tiempo que vamos a pasar, Señor, disfrutando primero de tu presencia, de tu comunión, tu amistad, Señor, que nos has mostrado hasta aquí. Gracias, Padre. Nos encomendamos en tus manos santas, Señor, y oramos también por todos los alumnos que van a participar de este curso, Señor. Oh bendito Dios, permita que puedan completar, Señor, este proceso de capacitación y así, Señor, estar preparado para presentar la palabra con mayor solvencia, Señor, con mayor exactitud, Señor. Ayúdanos, Padre. Oh Señor bendito, permita que tu sabiduría, tu conocimiento sea sobre nosotros, Señor, y así podamos asimilar estas herramientas, estos recursos que son necesarios para nuestro ministerio. Bendice, oh Jehová, cada alumno con tus bondades, tus misericordias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis estimados. Así que vamos a ver la lección número 1, que es una introducción, ¿no? Vamos a hablar de generalidades de lo que es la homilética. Comenzamos partiendo con algunas preguntas. ¿Qué es homilética? Vamos a definir qué es homilética. La homilética es el ramo de la retórica que trata de la composición y proclamación de sermones. Homilética es la ciencia de la predicación. La retórica es el arte del bien decir. De modo que entonces podemos ver a la homilética que nos ayuda a enfocarnos en dos aspectos: en la composición o elaboración de sermones. Ese es el trabajo que demanda bastante esfuerzo, ¿no? Para lograr un buen sermón o un buen estudio bíblico. Y luego nos enfocamos en la proclamación de sermones. Es el momento de la entrega de aquello que hemos analizado, hemos estudiado la Biblia y ahora tenemos que entregar a las personas. Y para ello entonces nos va a aconsejar algunos recursos que podemos usar en la proclamación, ya en la entrega de ese material que hemos desarrollado. Así que estas dos cosas nos van a acompañar, estos dos propósitos nos van a acompañar durante este curso. ¿Cuáles son los propósitos de la homilética? La homilética desea ser una herramienta en las manos del predicador que le ayudará en la preparación de sus sermones. De esta manera podrá hacerlo con más facilidad y podrá elaborar sermones de buen contenido. Así que a veces cuando miramos a la homilética con sus exigencias, sus detalles, al predicador que es así movido, como que así lo limita. Algunos dicen: yo no quiero esclavizarme a las reglas de la
homilética, ¿no? Yo quiero ser predicador así espontáneo, que pueda desarrollar la predicación, ¿no? De una manera generosa, abierta, ¿no? Alegre, dinámica, ¿no? Pero el asunto está en que evaluamos un buen sermón por las reacciones emocionales que puede tener el público, pero no estamos evaluando por el contenido que transmitimos a las personas. Ahora, si usted quiere transmitir un buen contenido que sea bíblico, que el material es extraído de la Biblia, entonces necesitas la herramienta de la predicación, porque podemos hablar, podemos tener un buen tiempo de consejos sanos, consejos de esta vida, consejos bíblicos también, pero son pensamientos diversos, que a la vuelta de 2 días ya se olvidó qué ha escuchado. Ese oyente, ese alumno se olvidó del mensaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que usar las herramientas de la homilética para que nos ayude, ¿no?, a elaborar los sermones, dice, con mayor facilidad, porque usted va a saber hacer cómo puedo construir mi sermón. Cuando tú tienes ya los recursos, las herramientas, el conocimiento, vas a poder proceder cómo puedo elaborar mi sermón de mayor facilidad, quizás con menos uso de tiempo. Es el caso, ¿no? Así es, la vida humana nos presta algunas ilustraciones. Por ejemplo, si usted no tiene experiencia en construir una pared, vamos a usar el ejemplo del albañil, no tiene experiencia de construir una pared, entonces va a demorar más porque está experimentando. Así, quizás ha visto a otros hacer, pero usted así no se ha metido en el asunto, entonces va a demorar más porque va a tener que corregir errores y todo eso. Un mal proceso en la elaboración de los materiales y colocar los ladrillos, la masa del cemento, todo eso puede influir en la demora del trabajo. Pero si usted supiera, vamos a decir, el mundo de la construcción, lo haría con mayor facilidad. ¿Es cierto, no? Entonces, así también en la homilética uno puede demorarse al elaborar sus sermones porque le falta algunos recursos, es decir, no ha comprendido o no ha usado, entonces tiene inexperiencia. Pero cuanto más usa estos recursos de la homilética, ya van a ser parte de su vida, le va a ayudar para que elabore con más facilidad los sermones. En este trabajo de la homilética nos ayuda a pensar ordenadamente. Le voy a sugerir que haga un ejercicio en casita, ¿no? En casita, mira. Usted tiene, vamos a decir, para decir muchas palabras. A ver, aunque sea graves 2 minutos. 2 minutos hablando. Luego ese mismo mensaje, esas palabras que ha dicho en 2 minutos, escríbelo. Y compare ahora. Cuando usted escribe es más preciso. Eso nos ayuda a pensar entonces con esa virtud de poder resumir aquel mundo de pensamientos, de palabras, lo podemos resumir en frases, en oraciones. Eso es algo práctico, se puede comprobar. Así también entonces, en lo homilético usted tiene mucho que comunicar a las personas, de repente a la iglesia, tiene para aconsejar tantas cosas. Pero si usted lo escribe, lo va a resumir, va a ser más preciso, más específico. Nos ayuda a pensar ordenadamente. Y si vive en esa actitud, en ese ambiente, cultiva hábitos de elaborar sus sermones en forma ordenada, eso le va a ayudar en otros aspectos también de la vida. Así es. Por eso entonces esta es una herramienta muy útil para el predicador, ¿no? La homilética le ayudará a ordenar los pensamientos que el predicador quiere transmitir a sus oyentes. Le ayuda a ordenar, porque debe tener una secuencia. Cuando usted tiene un propósito de comunicar
un mensaje interesante, entonces debe buscar la mejor secuencia. Todo esto nos dice la homilética, cuál va a ser el orden de los conceptos, pensamientos que va a ir desarrollando para lograr el efecto ya en los últimos minutos. Y si miramos sus apuntes, sería, ¿no?, en las últimas líneas que usted ha escrito, va a poner ahí el mayor énfasis. ¿Ves? Entonces hay una secuencia para una buena comunicación. Así, de modo entonces que le ayuda al predicador a ordenar esos pensamientos. Tiene diversos pensamientos, diversos consejos, pero ¿cuál debe ser primero? ¿Cuál debe ser segundo? ¿Cuál debe ser tercero? Entonces es la secuencia, ¿no? La homilética le ayudará en la proclamación dinámica de sus sermones, claro, porque usted ha estudiado, ha analizado ese texto, ese versículo, y luego lo ha elaborado una estructura, lo ha adornado con ilustraciones, y si es posible tiene una diapositiva, alguna ilustración que mostrar a las personas. Entonces eso le va a ayudar para que su proclamación sea más dinámica, algo, vamos a decir, que conmueve el corazón, que le impulsa a tomar una decisión al oyente. Por eso entonces es muy útil usar estas herramientas, estos consejos de la homilética. ¿Qué es el sermón? El sermón está ligado a la homilética, que es la retórica o la ciencia de la predicación, la ciencia y el arte de la predicación. El sermón es una frase que luego lo vamos a tener que explicar por cada parte, ¿no?, de esa frase. El sermón es un discurso, en primer lugar, que va dirigido a la mente popular. Si ves en tu auditorio un niño, predícale a ese niño y las demás personas van a entender. Entonces, pero si tú ves en tu auditorio a un intelectual, le predicas a ese intelectual, los otros no van a entender. Entonces, es un discurso que va dirigido a la mente popular sobre verdades contenidas en la Biblia, elaborado cuidadosamente, es decir, ahí va el trabajo de elaboración de sermones, y procurando persuadir a los oyentes. Ojo eso, de persuadir. Ahora vamos viendo entonces por partes esta frase, ¿no? Es un discurso que va dirigido a la mente popular sobre verdades contenidas en la Biblia, cuidadosamente elaborado y procurando persuadir a los oyentes. Es un discurso, primero, es un discurso porque debe ser oído por el auditorio. Esto requiere que las palabras no solo sean audibles, o sea, que se escuche bulla, sonido, sino que deben ser pronunciadas con tal claridad que puedan ser entendidas por los presentes. Entonces, en el sermón tenemos que pensar que nuestro auditorio tenga la facilidad de oír el mensaje. Así que hay que hacer los ajustes necesarios. Usted tiene que ponerse en el lugar del oyente. O sea, ahora cuando usamos equipo de sonido, cuando hay iluminación, hay diapositivas, todo eso tenemos que pensar que ayude al auditorio, que ayude a las personas que van a escuchar. No tanto por nuestra facilidad, nos ayuda, sí. Todos estos recursos de ahora del mundo virtual nos puede ayudar a comunicarnos, pero estamos pensando más en el bienestar del oyente, que es un discurso que debe ser oído. Él debe oír con claridad nuestro mensaje. Segunda frase, que va dirigido a la mente popular, por lo tanto debe ser expresado en palabras comprensibles, sencillas, ¿no? ¿Para qué hacer complicado el evangelio? Ya bastante, vamos a decir, complicado está con usar palabras doctrinales y teológicas que no hay en los diccionarios cristianos.
y nosotros tenemos que explicar esas palabras, entonces hasta definir, vamos a decir, qué significa esas palabras. Y por eso entonces es importante que si va dirigido a la mente popular, o sea, al personaje sencillo de tu auditorio, entonces no hay que hacerlo más complicado el contenido del mensaje que vamos a comunicar. No hay que hacerlo más complicado. No vamos a decir, no es el afán de impresionar a la gente con palabras técnicas. El propósito debe ser que la palabra impacte su corazón y luego él tome decisiones de acuerdo a lo que se le ha invitado. Así que luego sobre verdades contenidas en la Biblia, porque el sermón tiene que ver con predicar la palabra de Dios. Aquí no se trata de discursos científicos ni temas políticos ni otros temas populares que pueden estarse dando, sino de comunicar la palabra de Dios. Seguimos en la frase. Es un discurso que va dirigido a la mente popular sobre verdades contenidas en la Biblia, elaborado cuidadosamente. El trabajo de elaboración incluye el análisis del texto, la interpretación del texto. Por eso tenemos que estudiar ese pasaje que vamos a predicar. Entonces, ahí nuestro trabajo, ¿no?, de elaborar, y también lo vamos a poner en una estructura que facilite al oyente a recordar lo que le hemos comunicado. Para eso es la estructura, ¿no?, que vamos a ir aprendiendo ya las partes del sermón, ¿no? Eso debe ayudar. A veces nos hemos preocupado en el contenido. Tenemos buen contenido, buen material, pero si no lo ponemos en una estructura que facilite al oyente, que facilite al auditorio, entonces no logramos buena comunicación con nuestra gente, ¿no? Así que aprecie también los consejos para tener una buena estructura sermonaria, ¿no? Y por último, la frase concluye procurando persuadir a los oyentes. La meta suprema de la predicación debe ser no solamente lograr la atención del oyente, sino conducir a que acepte la verdad que le hemos comunicado y obedezca, o sea, llegue a la acción sobre lo que hemos compartido en esos minutos, ¿no? Entonces aquí dice, es el fin de persuadir. Entonces yo tengo que ver que mi tema, mi mensaje, a mí me gusta, me interesa, veo que esto es útil para mi vida y por eso lo quiero compartir para otros. Entonces cuando lo comparto, no lo comparto fríamente, sino que lo comparto con la intención de persuadir. Si somos un poco curiosos en analizar las escrituras, la Biblia, ¿no? Esas son cartas escritas que un día de repente fueron sermones predicados en alguna ocasión, pero ahora son cartas, hablando del apóstol Pablo. Un día de repente el profeta habló así a un auditorio, pero ahora lo tenemos escritos. Y claro, hay una diferencia entre el escrito y el mensaje audible en cuanto al contenido, ¿eh? De repente el orden de las frases, todo eso, porque en la predicación entonces dependemos del momento que está escuchando el oyente. En cambio en la lectura, el lector si desea o le interesa esa frase, puede volver a leer de nuevo esa línea. Ya no está dependiendo del momento, y si quiere puede subrayarlo, resaltarlo ahí en su libro, es diferente. Ya lo tenemos escrito, pero yo a eso iba, a que si el escrito es dinámico, porque está comunicando cosas importantes, ¿cómo serían las predicaciones? Imaginémonos cómo sería escuchar al apóstol Pablo predicando ahí en el Olimpo de Atenas.
su predicación era dinámica, porque él conocía su tema. De repente podía debatir también con algunos pensadores de ese tiempo. Es interesante. La homilética nos enseña a predicar sermones, pero donde nuestro propósito es persuadir a la gente para que tome acciones, tome decisiones referente a lo que le hemos hablado. Si es una persona que todavía no ha arreglado cuentas con Dios, entonces le persuadimos para que arregle cuentas a Dios. No olvides, esto es muy importante. La palabra persuadir tenemos que estar pensando en la elaboración de nuestros sermones. Este material que yo pongo me ayudará para persuadir a mis oyentes. Esta ilustración que pongo me ayudará a persuadir a mis oyentes. Ese es el sermón, con el propósito de persuadir. Si no tiene la intención de persuadir a sus oyentes, mejor no predique. Respete el tiempo de sus oyentes y que ocupen en otras cosas su hermoso tiempo. Así que el sermón es muy interesante. Su definición nos ayuda para nosotros también ponerle esfuerzo en la elaboración de sermones. También la palabra predicar, que eso está en el mundo de la homilética, ¿no? ¿Qué significa la palabra predicar? Ahí está. Es la comunicación de la verdad de Dios por medio del hombre, un instrumento humano falible, a sus semejantes, pero también le proclama, ¿no?, con el fin de persuadir. La proclamación de otros mensajes que no sea el evangelio no es predicación, porque estamos hablando de sermones y de predicación. Entonces es la verdad de Dios que se proclama. No es el mensaje del predicador, es el mensaje de Dios que el predicador ha percibido, entendido en la Biblia, en las reflexiones personales, en el análisis, todo. Esto es palabra de Dios. Ahora yo quiero entregarle a las personas, dice, ¿no? Pero esa comunicación va a pasar por medio de un vaso de barro. Nosotros somos ese vaso de barro falible. Y que la gente, vamos a decir, va a escuchar siempre con ese filtro de la persona, recuerde. Por eso ya vamos a hablar de las cualidades del predicador. Es necesario que nosotros estemos entrenados. No es solo saber hacer sermones. Yo tengo que ser un buen comunicador para mis oyentes. Esa es la proclamación de la verdad de Dios por medio de un instrumento humano con el propósito de persuadir. Dice, otros temas se puede hablar en la iglesia, pero no sería predicación, sería conferencia, sería charla, ¿no? Sí, en la iglesia se debe hablar de aquí nos presenta, ¿no?, sobre nutrición, sobre política, sobre materialismo, orientación vocacional. Así no, pero no podemos decir, hermanos, esta noche vamos a ser bendecidos con la predicación del hermano tal. Él va a hablar sobre vocación, orientación vocacional. Eso es una charla, una orientación. Para que sea predicación, para que sea sermón, extrae esa verdad o ese sermón de la Biblia. Pero en esta vida hay muchos temas que él debe estudiar o aprender las personas. Entonces hay que diferenciar eso. No estoy diciendo que no se debe hablar esos temas en la iglesia, se debe hablar, pero no es predicación, no es sermón, tiene otros nombres. ¿Cuáles son los propósitos de la predicación? 1. Proclamar las verdades del cristianismo para la reconciliación del hombre con Dios. Eso es lo primero que encontramos en la Biblia. Proclamar la verdad de Dios para que el hombre se reconcilie con Dios. Así él va a desarrollar una vida de comunión con Dios. Entonces a eso se llama el sermón evangelístico, ¿no? Pero también nuestros oyentes no son personas solo que no conocen a Cristo, también tenemos hermanos, que lo llamamos, ¿no?, miembros que asisten en la iglesia.
Entonces el otro propósito es proclamar la verdad bíblica para la formación y transformación del creyente al modelo de Cristo. Entonces le estamos presentando, este es el modelo como Cristo vivía, este es el modelo, el trato que Cristo tenía con sus discípulos. Ahora nosotros también podemos ser discípulos. Cristo, el buen pastor, nos va a tratar para poder ser moldeados. Le estamos enseñando, le estamos predicando. Ese es el segundo propósito. También otro propósito es para que el pueblo cristiano se fortalezca en la fe. La palabra va a producir fe y es necesario entonces hacerle llegar el conocimiento. En verdad, toda fe, hay varias clases de fe, ese es otro asunto. Hay varias clases de fe, pero toda fe requiere información. Para que puedas poner fe, requieres información. Entonces nosotros le damos la información de la palabra, pero esa palabra, como es de Dios, va a producir fe en aquellas personas que lo escuchan de buena voluntad. Otro propósito es que por medio de la predicación el pueblo cristiano recibe el alimento espiritual. Es el trabajo del pastor, del predicador, llevarle el alimento espiritual. Pero ¿cómo va a llevarlo? Primero tiene que ir a las fuentes de la palabra. De ahí encuentra el alimento y lo presenta a las personas. Por eso es importante entonces conocer a nuestro auditorio. Si eres pastor, tienes la facilidad de estar cerca de ellos, vas a conocer más. Cuando uno es invitado, ya por conocimiento, experiencia, vas discerniendo cuál es tu auditorio y tienes que llevarle el alimento espiritual para los creyentes, ¿no? Eso nos dice 1 Pedro 2, desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Por medio de la predicación también combatimos los errores que contaminan la sana doctrina. Es decir, una iglesia que tiene buena predicación, y no solo es predicación, sino también es enseñanza, ¿ya? Ellos van a poder discernir, por ahí van a escuchar doctrinas erróneas, ¿no? Hay al por mayor. Van a poder escuchar y va a discernir, porque tiene un marco de comparación. La buena doctrina, la sana doctrina que ha recibido a través de las enseñanzas, la predicación, le va a ayudar con ese marco de referencia a poder comparar las doctrinas que hoy están saliendo, toda suerte de doctrinas. ¿Ve? Por eso es importante entonces una predicación con buen contenido, es decir, que estamos predicando para el pueblo. Las características del sermón bíblico, me está enfatizando, es necesario detenernos en este detalle, ¿no? Yo digo que tengo un sermón bíblico, entonces debe tener estas características, que son 5 características. Ahí miren en sus manuales, ahí usted subraya, añade, o también puede crear preguntas, o si no el concepto no está bien explicado, usted también puede preguntar. Puede preguntar a través de los comentarios que usted puede hacer también en esta transmisión. De alguna manera vamos a poner el número del WhatsApp si fuera necesario de mi persona, para que podamos tener una cierta interacción. Así que use su manual que debe haber recibido. La primera característica es un mensaje divino. Quiere decir que el mensaje, el contenido, ¿dónde lo encuentra? Es en la mente, en el corazón de Dios. No es en el cerebro del predicador, no es en la biblioteca que debe tener, ¿no? el maestro, el predicador. No es en Google, es el mundo virtual. De ahí podemos encontrar mensajes, pero yo debo estar seguro
que es el mensaje de Dios. Yo puedo alimentarme de diversas fuentes, pero debo producir mi propio mensaje. Claro, no va a ser pues mi pensamiento, sino de aquello que he percibido a Dios, que me está llevando por estos lugares, por estos momentos, para analizar mi texto bíblico, y luego voy a darle eso a las personas, ¿no? Así que el mensaje debemos estar seguros que es el mensaje de Dios, ¿no? Por eso todo sermón, toda preparación del sermón comienza con oración y termina con oración. Primero suplicando que Dios nos dé entendimiento espiritual, nos ayude a percibir cuál es la verdad de Dios que Él quiere transmitir, y luego al final dándole la gloria a Dios por todo el resultado de esa predicación. Así que debemos estar rodeados de un ambiente de oración en este trabajo de predicar, ¿no? El predicador debe buscar la dirección de Dios para los diversos aspectos o etapas de la formación de su sermón, ¿no? Un maestro decía, ¿no? Es como una anécdota, ¿no? Que sus alumnos le preguntaban, porque aquí vamos a hablar ya del tema, hablamos, y le da ciertas orientaciones, todo eso, pero el alumno no está contento con eso, sino que espera el tiempo del descanso y va donde el maestro dice: maestro, es interesante el curso, pero me queda todavía algo de incógnita, ¿no? De pregunta, que sí, permítame hacerlo, ¿sí? Ya tiene la oportunidad de eso. ¿De dónde consigo el tema? ¿De dónde consigo? Usted nos ha dado tanto, ¿no? Son varias opciones, pero usted por la experiencia me puede decir dónde puedo encontrar con más facilidad el tema para predicar. El maestro, ¿no? Como era ya golpeado en el ministerio, dice: pídala a Dios. Pídala a Dios, sencillamente. Eso es. Entonces, ¿qué es eso? Oración. ¿Quieres tener un sermón interesante? Entonces tienes que estar rodeado de oración. Pídala a Dios. Y eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Ahí vamos a comprender que ese mensaje es de Dios. Está pasando por un vaso de barro frágil con grietas, todo eso, pero el mensaje, el origen, es de Dios. Segundo, es un mensaje bíblico porque está basado en la Biblia, en un escrito está, ¿no? Por eso tenemos que ir a la Biblia. Así que es un hábito ya. El predicador es un hábito en que está siempre leyendo la Biblia, escudriñando, buscando herramientas que le ayuden a conocer más el texto bíblico. Por eso se rodea también de literatura, libros que le ayudan en su análisis del texto, ¿no? Así que por eso es un mensaje bíblico, es un mensaje que está basado, su fundamento está en la Biblia. Ese es nuestro documento oficial para la predicación. El abogado podrá decir: así dice la ley, el Código Civil, así dice la Constitución. Pero nosotros como predicadores tenemos que decir: así dice la Biblia, escrito está. Esa es tu autoridad. Es un mensaje importante para la audiencia. Por eso entonces predique sermones interesantes, predique para un público específico. Si tienes un público muy variado, enfócate en un grupo específico. Los demás van a ser oyentes secundarios. Estos son mis oyentes primarios, a ellos estoy enfocado, pero los demás van a escucharme, le va a ser útil también, pero estoy enfocado en estos alumnos. A ver, cuando eso vemos en el trato de Jesús con los discípulos. No sé si usted lo ha pensado así, lo ha analizado, ¿no? El trato de Jesús a sus discípulos. Él tenía como propósito enseñar, formar a esos 12 discípulos, porque ellos iban a ser la semilla de la iglesia
influir luego que Cristo se iba al cielo. Por eso les dio esa capacitación 3 años. 3 años eran poco para la formación de una persona para que pueda ser de bendición en la iglesia, enseñar, llevar almas a los pies de Cristo, ministrar sanidad, liberación y tanto trabajo. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Realizaba milagros, multiplicaba planes, pero en medio de todo ello, enfocado en los discípulos. Yo te puedo ilustrar cómo era su enfoque. Mira, el Sermón del Monte predicó, yo me calculo, unas 5,000 personas. Vamos a decir, una multitud. Pero dice la Biblia, Mateo 8, que Jesús llamó a sus discípulos. Y todavía dice así, abriendo la boca. Claro, para hablar tenemos que abrir la boca. ¿Sí o no? Usted no puede hablar con la boca cerrada, a menos que sea ventríloco. Pero así dice, llamó a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Su oyente, su objetivo público era los 12. Sus oyentes secundarios ya eran los demás, 4,000, 4,500, etc. Eso era. Estaba enfocado en ese público. Así también entonces, es un mensaje que va a una audiencia en particular. Ellos tienen necesidades, satisface esas necesidades, atiende esa necesidad y luego los demás van a ser bendecidos, ¿no? Es un mensaje elocuente. Esto nos habla. La elocuencia tiene que ver también con la facilidad de la comunicación. No solo la palabra, sino los gestos que hacemos para poder comunicar. Por ejemplo, ahorita yo estoy tamaño carnet. Yo debo estar en una distancia más amplia para que usted pueda ver. Yo no puedo estar sin mover la mano porque estoy ilustrando. Me ayudo a mí mismo para poder comunicar. Así que la elocuencia tiene que ver y también con el desarrollo del discurso que se da. Entonces, cómo hay un diálogo ahí. Yo puedo tener diálogo con usted aunque usted no dice ni una palabra. ¿Cuál es tu respuesta? Tu reacción. ¿Cuál es tu reacción? ¿Miras al cielo? ¿Qué dijo? No entiendo. ¿Cuál es tu reacción? O cuando está agarrado el manual o la Biblia, entonces mira, está buscando información en otro. Yo puedo leer lo que el público me está diciendo. Por eso a mí me gustan los cultos presenciales. La elocuencia está pues en ese diálogo que hay y la facilidad de comunicar. Y otra vez también en el vigor, la fuerza que se le da al discurso. Eso incluye la convicción que el predicador tiene sobre el tema que presenta. En el mundo de la venta sería: mi producto para mí es útil, o sea, yo lo uso y por eso con garantía lo puedo recomendar a otros. Pero si yo quiero vender un producto que estoy dudando de su utilidad, de su provecho, ni lo uso y quiero venderlo, ¿con qué convicción voy a venderlo? Solamente por el afán económico. ¿Ven? Entonces, ese mensaje para mí es útil, me ha sido útil, me es útil, estoy feliz con ese mensaje y por eso lo comparto. Esa es la convicción. Y luego también el tono, el volumen de la voz. Eso ayuda, que a veces tienes que darle pausa, a veces tienes que dar frases corridas o alzar el volumen o ponerle énfasis. Todo eso incluye la elocuencia, los gestos, las ademanes del predicador y también la elaboración de frases. En la escritura sería punto seguido. Usa puntos seguidos cuando tienes que comunicar. En vez de hacer una oración larga, kilométrica, mejor usa puntos seguidos, frases cortas. Eso incluye la elocuencia. Y no uses mucho los artículos.
el, la, los, aquello, que reemplazan en cierta ocasión, porque estás comunicando. En la lectura sí, vamos a decir, alcanza la monotonía, si está él, ella, ellos, por eso. En la predicación puedes variar. Entonces, pero no te llenes de adjetivos, mejor precisa. Por ejemplo, estás contando una ilustración, ¿sí? Una persona le dijo una persona mayor le dijo a un menor, es impreciso. Mejor, ¿por qué no le digo don Julio, que era un señor de 60 años, le dijo a Julito, que era su vecino y tocayo de 10 años? Entonces, Julio y Julito estaban conversando, le pongo nombre, ya se imagina la persona. ¿Ves? Le da precisión, eso es elocuencia. Así que, por eso tiene que ser un mensaje elocuente, ¿no? Es un mensaje que provoca respuesta. El círculo de la comunicación debe concluir con una invitación. Siempre invita a que tomen decisión. Usted le predica acerca de Cristo, invítale para que reciba a Cristo como Salvador personal. Usted predica sobre la oración, entonces anímela a decidir sobre su jornada de oración que va a tener. ¿Con cuánto tiempo vas a comenzar hoy tu vida de oración? O puedes añadir, ya tienes una vida de oración, puedes añadir 5 minutos más. Por este motivo, invítale. Estás completando el círculo de la comunicación con la invitación. Es el mozo que te sirve es un buen mozo, pues. Te sirve la buena, está el menú, usted está de hambre, todo, pero completa su círculo de la comunicación cuando le trae su platito así humeante con el aroma que viene y luego dice, sírvase señor, que disfrute de su almuerzo. Se completó el círculo de comunicación, usted comienza a disfrutar. ¿Ves? Solamente viene y le avienta el plato. No hay gracia, pues. Me está atendiendo, me está aborreciendo. Entonces sí, el propósito es que la característica del sermón bíblico es que debe provocar una respuesta en el público. Así que hemos llegado a nuestra primera lección en estos minutos. Y gracias al Señor que son posibles. Así que vamos a tener una breve pausa y luego continuamos.